es muy variado lo que se ha planteado. El tema que planteaba la señora diputada de Sí Podemos sobre las adicciones y sustancias, el observatorio. Cuando se habla de adicciones como el juego, las tecnologías de la información y la comunicación y demás, justo la tesis que quien les habla hizo en el 2010 o antes, ya ni me acuerdo, con eso se lo digo todo, le llamábamos, cuando todavía se llamaban nuevas tecnologías, definió que esa era una de las líneas fundamentales de intervención y que sobre todo, debería estar asociada al ámbito educativo, porque ahí es donde nos vamos a encontrar, y si se estuvieran llevando a cabo los análisis estadísticos y epidemiológicos adecuados, nos daría información, aunque todos tenemos las referencias en nuestras casas y en la sociedad en general, de qué es lo que está pasando pues con las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso le añadimos el componente, curiosamente, que tampoco aparece por ninguna parte, de la violencia de género y del tema, les pongo datos a vuela pluma, ¿no? Por ejemplo, del acceso a la pornografía infantil, nos puede empezar a indicar por dónde estamos caminando y qué es lo que no estamos mirando. Yo, si me permites, no digo que está cojo, yo digo que está ciego y le faltan las dos piernas. Esta es la triste realidad. Y tenemos que asumirlo, tenemos que asumir que el plan está muy bien en el papel, pero que si queremos realmente volver a ser líderes, más por nuestros ciudadanos, más que por ser líderes en el mundo de las adicciones, tenemos que dar un giro de 180 grados a las políticas sobre adicciones y salud mental. El concepto de normalización que planteaban, voy a irlos tocando así un poco. Esa puede ser una solución o otro tipo de solución, pero es el momento, y un nuevo plan debería de asumir en este año que queda hasta la finalización de este plan a 2024, lo que queda este año y el que viene, de asumir que ese sea uno de los objetivos fundamentales, que se creen las mesas técnicas necesarias que implementen, si se tiene que llamar adicciones y salud mental, si se tiene que llevar a un modelo normalizado absoluto dentro del sistema de atención primaria, especializada, etcétera, etcétera, pero que se trabaje ya en un modelo. No podemos seguir, permítanme que se lo diga así, y me refiero a la sanidad en general, improvisando y actuando y resolviendo los problemas solo del día a día. No podemos seguir así, eso nos cuesta mucho dinero. Eso nos cuesta mucho dinero a todos los ciudadanos. Si somos capaces de planificar, si somos capaces de dedicar, yo sé que el día a día es importante, yo sé siempre en drogodependencia, pero la sanidad en general, en la asistencia, si uno se pone malo es necesario el tener que ser asistido. Yo sé que eso es importante, pero si solo ponemos un 5 o un 10% de nuestro tiempo en planificación, lo veremos no digo a corto, que quizás, pero sí a medio plazo lo veremos en los resultados. Veremos cómo bajarán los ratios, veremos cómo bajará la necesidad de inversión en el ámbito asistencial. Yo lo tengo claro después de lo que hemos ido viviendo a lo largo de casi 40 años en este tema. En relación a lo del observatorio, hay un observatorio español sobre drogodependencia histórico, del que yo fui fundador también, qué viejo soy. y donde yo estuve o donde fui codirector con la Comisión Europea a propuesta del Estado español y a propuesta del Gobierno de Canarias en la época, y tengo que recordarlo porque aunque no compartimos muchas cosas, somos muy amigos del señor Guillermo Guibú. Fuimos los creadores de múltiples acciones que lideraban procesos en el Estado español. Es curioso, ¿no? Porque en la actualidad, si ustedes me preguntan qué se hace en adicciones en Canarias, yo es que prefiero callarme.
porque la verdad es que me da pena. Ciertamente volver a empezar de cero, o de -3 o de -4, es muy complicado, porque uno piensa que todo lo que ha hecho a lo largo de su vida pues ha servido para poco. Los poquitos años que estuve trabajando en América creando este observatorio me dieron mucho más confort en relación a ver que con tan poco hicimos tanto, que sorprende en relación al presupuesto. Ay, ¿qué decir? Hemos pasado de 15 millones, hemos pasado de inversiones, una fundación que tenía más dinero que lo que tiene el plan, solo la Fundación para Prevención y Adicciones, y ustedes tienen que plasmar eso. Eso se tiene que corregir, porque estamos de nuevo hablando del tema de la prevención y la atención educativa. Si atajamos en el primer nivel, no tendremos que estar atendiendo, y ojo, que vienen tiempos muy difíciles, y no quiero ser agorero, con el tema de las adicciones sin sustancia. ¿Okay? Vienen tiempos muy difíciles. Se incrementarán, además, de manera secundaria en los problemas. La gente dice, estamos haciendo políticas sobre violencia de género y no sabemos por qué no hay corrección de los indicadores. Piensen si a lo mejor por aquí tenemos una de las patitas que no se han estudiado y que no se están trabajando. No hay, dentro de lo que son las escuelas, lo que teníamos en esos tiempos, las escuelas promotoras de salud, los programas de promoción de la salud en los municipios, los programas de prevención en los municipios, que ojo, todo esto que les digo, todas estas cosas que les estoy aportando, están recogidas en la ley y son obligatorias, la creación de esos planes. ¿Okay? No estamos hablando de que vamos a planificar, no, legislativamente está, vamos a ejecutar lo que ya está legislado, que ya está bien, por favor, ya está bien. Y si no, lo pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. Así de sencillo se los digo. Si alguna cosa se me queda en el tintero me van a disculpar, porque yo, como les dije en mi exposición, soy un apasionado de este tema. Y a pesar de que llevo mucho tiempo en otras singladuras, pues siempre vuelvo a este campo, ¿no? Las nuevas remesas de datos, cierto. Pero no olviden poner en que en esas nuevas remesas de datos haya una ampliación de las muestras para poder hacer un análisis real, tanto insular como sectorial. Es fundamental. Y eso es dinero. 1.500, 2.000, 3.000 encuestas más, las que se consideren necesarias. Pero no esperemos a ver qué hace el Plan Nacional sobre Drogas, que está muy bien, para de ahí intentar extrapolar una cosa que no es extrapolable. Estadísticamente no es extrapolable. Que les quede claro. Les digan lo que les digan. Se los dice quien ha estado en la cocina de esas cosas durante más de 20 años. ¿Ok? En relación al mundo laboral, ese ámbito que hay que cubrir se centraba en la estructura, en lo que era el Pacto Social sobre Drogas. Ahí estaban recogidos todos los sectores que estaban implicados, empresarios, confederaciones, organizaciones sindicales, mutuas. Les digo a bote pronto, porque estoy hablando de hace 15 años a lo mejor, de lo que lo constituían. Trabajadores, por supuesto. Desde ahí, y con un acuerdo, y a través de políticas preventivas, que además desarrollamos muchos planes, les recomiendo que, aunque es un tostón, porque es específicamente el tema de drogas, y perdonen que sea tan coloquial en el tema, que busquen, y yo creo que todavía tiene que quedar en la Dirección General de Salud Pública ese manual, que creo que además que no han tenido en cuenta para la elaboración del plan, que era Más vale prevenir, de técnicos de reconocido prestigio de Canarias. No había que irse a ningún lugar del mundo. Con formación puntera plantearon para poder ejecutar políticas preventivas en el ámbito laboral. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay una cantidad de problemas con las adicciones
y también por la precariedad en muchos de los puestos de trabajo. El plan, para ponerles un ejemplo, a mí me cortan, porque yo puedo estar así 6 horas hablando, o 10, que yo soy peor que ¿cómo se llamaba? Fidel, cuando se ponía a hablar. Puntea un tema que es el de la hostelería. Ya ustedes saben, las Kelly, las camareras de piso, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, estas personas, el incremento, al haber un incremento brutal en el número de camas que atienden, la única manera de afrontar esa situación es a base de pastillas, seamos realistas. Y quien no lo quiere ver es ciego o mira para otro lado. Y ahí tiene que haber un cambio en el modelo productivo y una atención especializada a los trabajadores por sectores. Volviendo al tema de la estadística, ya terminó. En el momento en que desarrollamos en aquellos años el Pacto Social sobre adicciones, drogodependencias, en aquella época, les pongo el de adicciones, incluso dentro de la muestra que les planteaba antes que se hacía, hubo un corte específico sectorial porque ya era un tema extremadamente de vida o muerte incluso para el ámbito laboral. Y pudimos extraer de ahí multiplicidad, bueno, lo recordarás, multiplicidad de conclusiones que nos permitieron saber qué aspectos y qué sectores eran prioritarios para empezar a trabajar. Y uno de ellos, que ha quedado ahí en la memoria colectiva, era el de la hostelería y que se recoge en este plan. Pero hay mucho más, hay mucho más. Decirles de todas maneras, para finalizar, que tenemos un know-how impresionante en Canarias del que no estamos tirando a la hora de desarrollar todo este tipo de acciones y que todavía, hasta que nos jubilemos, y después también si es necesario, habemos muchos que estamos dispuestos a colaborar para resolver y actuar sobre una problemática que nos lleva a probar marisco, hablando en Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Medina, por su exposición, por su claridad expositiva. Creo que todos hemos tenido la posibilidad de apuntar muchas cosas.